Hola, hoy en este episodio de Flash.net y a solicitud de varios amigos de ustedes, vamos a retomar nuevamente la situación actual en el Líbano, basándonos en hechos históricos tomados de una conferencia académica científica del profesor Jamal Wakim, para poder analizar lo que está ocurriendo en el día de hoy en el Líbano. La crisis libanesa tiene dimensiones regionales e internacionales, como todos los países del mundo en los tiempos contemporáneos. Y en el caso del Líbano, quizás aún mucho más, donde la política internacional se superpone sobre las políticas regionales y locales para generar el acontecimiento. Y hemos hablado anteriormente sobre la dimensión regional e internacional que condujo a la crisis actual en el Líbano, lo que llevó a la designación de Hassan Diab como primer ministro libanés y la formación de un nuevo gobierno de este color, y los motivos de la renovación de la crisis después de acabar los 100 días desde la formación del gobierno, como lapso de tiempo prometido por parte de dicho gobierno para poner el país en la vía de la solución. Pero también hay dimensiones internas importantísimas que deberíamos entender, que llevaron a la selección de Hassan Diab como primer ministro y que también definen el curso de acción actual de este gobierno. Por supuesto, el gobierno actual no está lejos de los equilibrios locales, a pesar de elegir rostros que no estuvieron involucrados en gobiernos anteriores y fueron elegidos como tecnócratas. Pero debe tenerse en cuenta que aquellos que eligieron a estos tecnócratas son precisamente las fuerzas políticas dominantes desde la firma del acuerdo del Taif, es decir, particularmente después de 1992, fecha de las primeras elecciones parlamentarias después del Taif. Las fuerzas representadas en este gobierno son la Corriente Patriótica Libre, encabezada por Gebran Bassil, yerno del presidente Michel Aoun, ya que hay 6 ministros en este gobierno que fueron elegidos propiamente por Gebran Bassil y su organización política. Con respecto a los ministros chiitas, estos fueron elegidos por el llamado dúo chiita, es decir, Hezbollah y el movimiento Amal. En cuanto a los 2 ministros drusos, estos fueron elegidos por un consenso logrado entre el líder druso Walid Jumblat y otros líderes de la misma comunidad minoritaria. Además, hubo una representación del señor Suleiman Frangieh, líder de Esgarta y el norte del Líbano, a través de 2 ministros, y esto hizo que el gobierno representara las mismas fuerzas que existían antes, con la excepción de la renuencia a la participación en el nuevo gobierno por parte de la Corriente Futuro y de las fuerzas libanesas. Esto es a nivel de las fuerzas políticas, pero a nivel de los intereses económicos, el hecho que debe reconocerse es que el Líbano, como entidad que se basó hace 150 años, principalmente en lo que corresponde al capital comercial mercantil, fue administrado por la Iglesia maronita y los monasterios católicos basados en las familias capitalistas más destacadas en Beirut y vinculadas al capital francés. Estos capitales tomaron su matiz cristiano-católico en paralelo con la creación del llamado Estado del Gran Líbano, al que sumaron el Estado burgués sunita que existía en las ciudades costeras del país. Y esta burguesía sunita representó el sunismo político y fue el que bautizó el país en 1943 con lo que se llamó el Pacto Libanés, que estipuló la equidad de poderes entre musulmanes y cristianos. En la década de los años 50 y 60, el dinero de los emigrantes chiitas comenzó a aparecer en público y a exigir representación en el sistema sectario confesional libanés, que hasta ese momento no se habían tomado en cuenta. Luego vino la guerra civil, que fue una reorganización de la sociedad libanesa basada en un dualismo cristiano-sunita, en una sociedad basada en una participación tripartita cristiano-sunita-chiita.
siempre que los drusos fueran los que proporcionan el equilibrio necesario en esta ecuación. O sea, donde sea que se pongan los drusos, se inclinaría la balanza. Y se convirtieron los líderes de dichas sectas en socios del sector bancario, que el Líbano tiene desde la época de Al-Mutasarrifato, o sea, como se llamaba la autoridad administrativa del país en la época del colonialismo otomano, y que ha evolucionado y expandido para convertirse en el único sector existente en el país desde 1992, después de la eliminación de los sectores industrial y agrícola. En cuanto al gobierno actual, que llegó prácticamente a representar la realidad predominante y que funciona en interés del capital comercial, se encuentra, aunque no quiera, incapaz este gobierno de hacer mucho, y por lo tanto se le hace difícil desafiar el capital bancario comercial arraigado en el sistema político libanés a expensas de los sectores de producción en primer lugar. Esto explica que a pesar del paso de los 100 días prometidos por el nuevo gobierno, este último no ha asumido la responsabilidad de exigir rendición de cuenta a las figuras corruptas en las diferentes comunidades religiosas que son socios del sector bancario, que a su vez constituye el origen de los problemas financieros y económicos en el país, y por lo tanto algunos ven que este gobierno no pudo salir del camino de los anteriores gobiernos que lo precedieron, y esto es lo que condujo a la profundización de la crisis y la explosión de la situación, especialmente porque las fuerzas que se consideran, o algunas de estas fuerzas que se consideran antiimperialistas, no tienen un programa socioeconómico de confrontación, sino que adoptan el mismo sistema económico del que los estadounidenses se benefician para reforzar su hegemonía sin tener siquiera una presencia militar considerable en el Líbano. La resistencia libanesa, a través de su secretario general Sayed Hassan Nasrallah, presentó líneas generales para salvar la situación actual del país, llamando a dirigirse hacia el este, o sea, China, abriéndose a Siria, alentando a la industria y la agricultura y enfocándose en la economía productiva, pero como parte de las fuerzas que apoyan al gobierno, no tomó una posición categórica en en contra al decidir dirigirse este gobierno hacia el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, vale señalar que a pesar del notable papel de las fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista Libanés, el Movimiento del Pueblo, la Organización Popular Nasserista y el Partido Democrático Popular, ya que cada una de dichas organizaciones políticas estableció su propio programa de rescate, donde hay muchos puntos y aspiraciones comunes, pero aún no han alcanzado la formulación de un programa unificado, democrático, nacional de rescate para un movimiento popular integral o una brújula que reúne a las potencias nacionales para una lucha unificada en esta dirección. Todo lo que aspira este gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan es dejar pasar el tiempo hasta que se celebren las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ya sea con el regreso de Trump u otro presidente. Hasta aquí llega el análisis de hoy. Espérenos en un nuevo análisis muy pronto. Hasta la próxima.